Bueno, como les decía, agradecerles por estar acá. La dinámica un poco de la reunión es que la idea es que mantengan sus micrófonos silenciados. Yo no los veo porque estoy viendo la presentación. Pero la idea es que si tienen alguna pregunta o alguna consulta, la dejen en el chat porque a mitad de la reunión y después vamos a dar un espacio para las consultas, ¿ya? Y de manera de no interrumpir y de respetar a las personas, dejemos las consultas en el chat, por favor. Ya. Bien. La locura es hacer lo mismo y una y otra vez y esperar resultados diferentes. ¿A alguien le suena quién dijo esta frase? Me imagino que a muchos, porque es una persona, la verdad que conocida. Y lo dijo Albert Einstein, ¿ya? Y un poco el espíritu de este programa y de esta presentación tiene que ver con eso, con que muchas veces nosotros, o yo personalmente, que hablo por mí, nos vimos enfrentados a situaciones y buscamos a través de los mismos métodos buscar soluciones diferentes. Y eso básicamente nos lleva a los mismos resultados. Y esos mismos resultados de repente son más profundos, son buenos, son malos, pero a mí, en mi caso personal, no me sirvió ni uno de ellos. ¿Ya? Lo único que hicieron, que no digo que sea malo ni mucho menos, pero básicamente fue un camino que recorrí y que a mí personalmente no me sirvió. ¿Ya? Y por consecuencia probé distintos caminos y lo que voy a presentar ahora es una depuración de años de transitar varios caminos y sacar lo mejor de ellos, donde yo los comprimí y a través de un proceso de meditación y reflexión y de sacar lo mejor de esos caminos fue que depuré y construí un método, ¿ya? El método que me ayudó a mí personalmente a salir del lugar donde yo estaba. ¿Vale? Entonces, para empezar con la presentación en sí, les quiero contar que lo único que trajo calma y propósito a mi vida fue cuando entendí, y a pesar de haber pasado por ellos, que no necesitaba un psicólogo, ni un coach, ni medicamentos para sanar. Lo único que necesitaba era perspectiva, y eso lo cambió todo. Y durante la presentación quiero ser súper claro y transparente en esto. Voy a mencionar, y menciono harto, las terapias que yo hice, las terapias tradicionales, ¿ya? Pero quiero mencionar también que a mí personalmente las que yo hice no me sirvieron, pero ese soy yo. Yo no digo que son malas, que no sirven, que hay que desecharlas, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el camino o el método por, lo- por, por el cual esas terapias se rigen, eh, a mí personalmente no me sirvieron, ¿ya? Y después de haber pasado por todo eso y de haber depurado y entendido que lo que yo básicamente necesitaba perspectiva, me di cuenta de una cosa que personalmente es difícil decirlo, mostrarlo y transparentarlo, pero antes de esto yo estuve en una posición donde tuve otra perspectiva, ¿ya? Y esa perspectiva tiene que ver con esta, ¿ya? Cuando, cuando uno está en una situación así, ocurren muchas cosas, pasan muchas cosas por la cabeza, ocurren cosas muy locas, eh, pero básicamente el hablar de ellas a mí personalmente me ayuda. Y esto yo lo hago ahora, lo estoy haciendo ahora porque entendí que eso me sirve. Porque ¿qué es lo que pasa? El sentirnos vulnerables es muy doloroso. Nadie quiere sentirse vulnerable, a nadie le gusta sentirse vulnerable, ¿ya? Pero si enfrentamos esa vulnerabilidad, la vemos, enfrentarlo no es como chocar contra ella, sino que la vemos, la aceptamos, la tomamos y la presentamos acá, nos damos cuenta que esa vulnerabilidad ya deja de ser un obstáculo para hacer otras cosas y nos permite avanzar. Si nosotros no enfrentamos esa vulnerabilidad, no la aceptamos, no la miramos, no pedimos ayuda, básicamente siempre va a estar ahí con una cuota de miedo, de resistencia, que no nos permite avanzar. Y eso nos encajona, nos llena la mochila de resentimientos y de muchas cosas que a la larga van llenando un saco que es muy difícil, o en mi caso personalmente era muy difícil de alivianar. Entonces ahora yo abiertamente muestro, digo, que yo estuve en esta perspectiva, yo la vi, y ahora me atrevo con total confianza
de hablar de ella, porque entiendo que no soy el único. Esa es la perspectiva que a mí de alguna manera me salvó, ¿ya? Que yo no soy el único que estuvo ahí, que está ahí ni va a estar ahí, pero sí hay una salida, ¿ya? Hay otra forma de mirar las cosas, que es la que me ayudó a mí y es la que yo quiero presentar ahora, ¿ya? Entonces, yo mismo soy la prueba de que este camino funciona, porque a pesar de tener una familia increíble, amigos y un buen trabajo, estaba atrapado en culpa, resentimientos y adicciones que me llevaron a querer acabar con mi vida, incluso después de haber pasado por todo ese pool de terapias tradicionales, pero simplemente no lograba calmar mi tormento interior. Y fue recién cuando encontré un espacio donde no había profesionales imponiendo teorías, ni eminencias dictando que se debía o no se debía hacer, sino que solo había personas hablando de su dolor real, que comencé a sanar de verdad. Y fue esa experiencia que nació este proceso, ¿ya? El dolor real, el abrazar el dolor, no el rechazarlo, no el cuestionarlo, no el preguntarse. El abrazar el dolor está ahí por algo. Si lo tenemos oculto acá o donde sea, siempre va a estar aquí, va a estar en la cabeza condicionándolo. Pero si nosotros tomamos ese dolor, esa dolencia, ese resentimiento, esa culpa, y la tomamos y la vemos y la miramos, básicamente lo que hacemos con eso es la identificamos, te veo y después veo qué hago contigo, veo qué hago con eso, ¿ya? Pero no la guardo, no la tapo, no la comprimo, porque eso va generando pesos, capas, 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 que después es muy difícil llegar al fondo de las soluciones o del problema o de las situaciones, básicamente, que nos depara la vida. Y ese proceso de Not Coach básicamente se sustenta en tres P's, ¿ya? Y esas tres P's tienen que ver con, primero, perspectiva, que fue lo que mencioné recién. Tiene que ver con entender que hay un poder superior, que hay un poder superior a mí, que no lo controlo todo. Y el tercero es un propósito, porque fue ese propósito cuando yo encontré ese propósito, lo descubrí, lo sentí, que era un propósito que yo sentía, pero que siempre, como pasa con estas cosas, lo dejamos de lado, lo corremos, lo desplazamos por las responsabilidades del día a día, por la familia, por el trabajo, por nuestra propia autoexigencia. Nuestra propia autoexigencia nos hace inconscientemente desplazar nuestros propósitos y de repente nos silencia o derechamente nos oculta esa voz que a veces está en nuestro interior y queremos o sabemos que está y la escuchamos. Y acá esta lámina es bien decidora, por decirlo de una manera, porque esto es para profesionales que, a pesar de todos sus logros y metas, están atravesando por algún tipo de crisis, cualquiera que ésta sea. Y ocupo la palabra profesional por lo que decía antes, porque básicamente el profesional o el trabajador que está en el día a día con sus responsabilidades es la persona que relega y desplaza esos sentimientos, ese propósito, esa voz al último lugar. Y quizás más atrás del último, lo ocultamos, lo tapamos, para que no nos interrumpa con nuestro día a día, ¿ya? O también es para si siente que tienes todos y aún así hay un vacío que se llena, perdón, que no se llena, o sea, estás cansado de quedarte estancado en un loop sin propósito ni claridad y con una sensación de desconsuelo constante, aquí encontrarás un espacio seguro. Ahora, esto no es para quienes no están dispuestos a mirarse con brutal honestidad. Si yo no me miro a mí, si yo no miro, si yo no descubro y estoy consciente y como le decía antes, saco estas cosas que yo tengo en mi interior, en el alma, en el corazón, en la cabeza, y las miro con total y brutal honestidad, es muy difícil que pueda entenderla, que pueda mirarla de otra perspectiva porque la tengo oculta. Yo la tengo que sacar, la veo y de ahí la doy vuelta y miro por dónde lo miro y ahí encuentro una solución. Tampoco es para quienes se niegan a aceptar o perdonar, ni para quienes buscan una solución mágica que resuelva todo de inmediato. Básicamente esto es una ley casi universal que no todo se resuelve inmediato ni con una solución mágica. Hay un trabajo y ese trabajo tiene que ver, lo voy a explicar más adelante, pero es un trabajo que requiere un esfuerzo mayúsculo. Es un trabajo que requiere ciertas acciones a las cuales no estamos acostumbrados a hacer. Por eso es un trabajo, ¿ya? Porque esto no es un atajo, es el comienzo de un camino real, un viaje que te va a permitir transitar la vida con perspectiva, calma y fortaleza interior.
Pero antes de mostrarte cómo puedes hacer para lograr esto, con todo lo que esto significa en términos personales, laborales, familiares, te voy a contar el proceso por el cual yo pasé antes de darme cuenta que eliminar cualquier tipo de sesgo en el proceso de sanación era la mejor solución. Lo primero que intenté, por supuesto, y al ser parte de una sociedad donde muchas veces damos por sentado que funcionan, fue la terapia tradicional con psicólogos. Y no es que no funcionen, pero había un problema. El enfoque terapéutico estaba cegado por eso, el enfoque, cuyo sustento teórico inmediatamente me encasilló a mí en una categoría de problema. Entonces, cuando yo hablo de sesgo, me refiero a eso, como que hay unos anteojos donde la persona que te está mirando te mira con unos anteojos que están cegados, sea academia, sea familiar, sea amistad. Es inevitable sacarse ese sesgo, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo con alguien, cuando yo me junto con alguien, cuando yo estoy con alguien que básicamente que no conozco, que no me conoce, ese sesgo no existe y me ve tal cual soy, ¿ya? Porque lo que pasa al enfocarlo de esa manera es que la solución también viene prediseñada con ese mismo enfoque terapéutico racional, lógico, que supuestamente encaja con el tipo de problema. Insisto nuevamente, esto es lo que me pasó a mí, ¿ya? Y al final, todo eso se reduce en que estuve mucho tiempo en sesiones racionalizando las cosas y me gasté la plata que no tenía en terapias que al final no me entregaron la solución que andaba buscando. Marqué la frase racionalizando las cosas porque básicamente hablamos o nos enfrentamos o cuando nos vamos a terapia nos pensamos mucho, ¿ya? Buscamos un porqué y una razón racional de por qué ocurren y por qué esas cosas que ocurren tienen una consecuencia. Pero está todo acá en la cabeza, ¿vale? Y con esto entendí que la solución no llega cuando el terapeuta o el psicólogo dice, listo, esta es nuestra última sesión, porque la solución real aparece y se deja ver cuando estás en paz contigo mismo, ¿ya? Porque la solución no se piensa. Yo no digo, voy a hacer esto para solucionar esto. La solución se siente, sabemos. El corazón no se equivoca. La mente es maleable, la mente nos confunde, la mente nos traiciona, pero el corazón nunca se siente, nunca nos traiciona. Por consecuencia, el corazón es lo que nos permite sentir. Después de hacer todo eso, creí que ya estaba sanado y que podía seguir haciendo mi vida normalmente. Así que me inscribí en un programa de coaching para tratar de lograr las metas que en ese entonces me había propuesto. Dije, ya, estoy listo, voy a coaching, hago las cosas que me había propuesto. Pero el problema fue que nuevamente no encontré lo que estaba buscando, porque si bien logré mi objetivo, no me llenó. Y esto no quiere decir que tiene que ver con que una insatisfacción mía, con una recurrencia mía de querer más. Tiene que ver con que el proceso anterior al coaching no me había liberado de mis problemas, de mis cargas interiores. Entonces, logré mis objetivos, pero en el fondo, en mi alma, me seguía sintiendo vacío, perdido, frustrado. ¿Vale? Hasta que parado en la cornisa de un piso 12 para terminar con mi vida, nuevamente no me avergüenzo, no me da miedo hablar de esto, lo digo honestamente, porque es la única forma que yo tengo y que encontré para poder solucionarlo, para poder enfrentarlo y para poder pasarlo y vivir con eso. No es eliminarlo, no es que desaparezca, es vivir con eso y aceptarlo, ¿vale? Me di cuenta que todo lo que había hecho antes no me había servido para sanar verdaderamente, porque todo estaba enfocado desde una óptica lógica, sesgada y racional. Y nada de eso me había entregado ni serenidad ni propósito, que era lo que verdaderamente estaba buscando. Hasta que el destino y mi propia rendición me llevaron a un grupo de personas que me mostraron un camino y me dieron perspectiva. Lo que me sirvió para entender que no somos el centro del universo, que no podemos controlarlo todo y que básicamente lo único sobre lo cual sí tenemos control es sobre nosotros mismos. Y a veces ni siquiera eso. Y ahora les voy a contar en qué consisten los pilares de Not Coach, que fueron los 3 pilares que mostré en un principio. El primero, la perspectiva. Voy a explicar cómo no obtuve perspectiva al principio, porque la mayor parte de las personas hacen esto. Toman larguísimas terapias, se medican constantemente y esperan que bajo esa lógica los problemas o sentimientos que tenemos en lo más profundo se disuelvan, desaparezcan. ¿Vale? Ahora, el problema de esto es, las terapias tradicionales nacieron del modelo médico, y el modelo médico hace algo muy específico, que es te diagnostica, es decir, te pone una etiqueta. ¿Y qué pasa cuando te diagnostican? Te vuelves el ansioso, el depresivo, el que tiene un trastorno. El foco está en ti y en lo que está mal contigo.
Nuevamente, vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad que a nosotros nos, nos da miedo, nos da vergüenza sentirnos vulnerables, ¿ya? Pero es todo lo contrario, no es eso, ¿ya? Este modelo está diseñado para aislar el síntoma, estudiarlo y tratarlo, pero al hacerlo también te aísla a ti. Te convierte en un caso clínico, en un individuo con un problema específico que necesita ser arreglado. Ahora, el problema de esto es que la mayoría de las terapias operan desde una premisa fundamental que rara vez cuestionan, que tú eres una entidad separada, un individuo que necesita ser fortalecido, reparado o ajustado para funcionar mejor en el mundo. Todo el esfuerzo terapéutico se dirige a tu problema, tu trauma, tu historia personal. Y aunque esto puede traer cierto alivio, ¿cierto? Mantiene intacta la idea de que estás solo en esto, que tu sufrimiento es exclusivamente tuyo, que eres tú contra el mundo. Otro problema, jerarquía versus horizontalidad. Y aquí hay una razón estructural, porque la relación terapeuta-paciente está diseñada como una jerarquía. Está el experto que sabe y el paciente que no sabe. El que está sano ayudando al que está enfermo. Esta estructura refuerza la sensación de aislamiento. Está ahí, tú solo con tus problemas, frente a alguien que te observa, te analiza, tomas nota. Alguien mantiene distancia profesional que no puede compartir sus propias heridas contigo, que te debe mantener objetivo. ¿Cómo vas a entender que no estás solo si la misma estructura terapia te coloca en soledad? El sentimiento con la persona que sabe versus la persona que no sabe o que está aquí vulnerable, sola. Claro, estoy hablando, estoy en una terapia, pero básicamente me siento solo. El terapeuta me escucha, me deja hablar y me da tips, técnicas, me guía, me va guiando el camino. Pero básicamente él no se desnuda, ¿ya? Entonces mi sentimiento sigo de aislamiento y soledad. Porque lo que pasa con esto es que podemos estar años en el loop, incluso la vida entera, desgastándonos y gastando recursos sin siquiera tener claro en dónde estamos parados. Lo que en última instancia significa que nos autoconvencemos y con esto nos quedamos tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien y que eventualmente se van a solucionar todos nuestros problemas. Y si no nos resulta, nos quedamos tranquilos con nosotros mismos y decimos, hice todo lo que pude sin resolver verdaderamente el problema. Es lo que me pasaba a mí. Iba al psicólogo, bacán, conversaba, me sentía un poco mejor, pero no se solucionaba el problema. Pero claro, de repente por decir, no, estoy yendo al psicólogo, me quedo tranquilo pensando que está todo ok y que se va a solucionar por el solo hecho de hacer eso. Y en mi caso personal, eso no fue así. Porque puedes entender perfectamente de dónde viene tu ansiedad, pero seguir ansioso. Puedes analizar exhaustivamente tu infancia y seguir sin sentir paz. Puedes fortalecer tu ego sin dejar de sentirte desconectado. ¿Vale? Entonces lo que yo hago es mostrarte un camino hacia la serenidad, mirando al interior, pero con perspectiva y absolutamente sin ningún sesgo. Y todo esto lo hacemos juntos, no desde una vereda superior, teórica, dogmática o académica, sino que lo hacemos desde la vereda del acompañamiento real, profundo, donde no estás solos, no hay juicios ni temores, solo experiencias compartidas, liberación y aceptación. Aquí me voy a detener porque la gracia que tiene este programa de Not Coach es eso, es la vulnerabilidad compartida. Ahí ocurre la transformación real. Cuando la persona que tú conversas, que no tiene absolutamente ningún sesgo contigo, y aparte de eso también te transmite su experiencia, te cuenta el camino que recorrió, básicamente se desnuda y se vulnera ante ti, no te sientes solo. No te sientes que eres el único que tiene ese problema. No te sientes abandonado, no te sientes un cacho, no te sientes un problema. Te das cuenta que no eres el único. ¿Vale? Y eso es tremendamente liberador. Tremendamente liberador. En el segundo pilar que nosotros usamos, existe un problema. El problema tradicional, que es aprende a controlar tus emociones. Este es el problema de la frase, perdona, esta es probablemente la frase más repetida en el mundo de la terapia, o del coaching y el desarrollo personal. Controla tu ansiedad, gestiona tu ira, maneja tu estrés, domina tus miedos. Todo el lenguaje terapéutico está construido alrededor del control. Te ofrecen herramientas, técnicas, estrategias para que tú puedas controlar lo que sientes, controlar tus pensamientos, controlar tus reacciones. Y suena lógico, suena empoderador y suena como la solución, pero hay un solo problema. Esa misma ilusión del control es la que te metió en el infierno o la que me metió a mí en el infierno. La ilusión del control. Yo creo que tengo el control.
pienso que tengo el control, trato de tener el control, pero básicamente no lo tengo. Tengo el control sobre mí, sobre mis decisiones, sobre mis actitudes, sobre mis pensamientos. Nada más, absolutamente nada más. Ahora, el problema de esto es, las terapias tradicionales, en lugar de mostrarte una verdad fundamental, que el control es una ilusión, te ofrece más de lo mismo, más estrategia de control, más técnicas de gestión, más herramientas que tu ego siga creyendo que puede dominar la existencia. Es como si te estuvieras ahogando y te ofrece una clase de natación avanzada, cuando en verdad lo que realmente necesitas es dejar de luchar contra la corriente y aprender a flotar. Entonces la diferencia entre gestionar y aceptar, gestionar una emoción es, siento ansiedad, voy a respirar profundo, voy a cambiar mis pensamientos, voy a hacer ejercicio para reducirla. Ahora, aceptar una emoción es, siento ansiedad, está aquí, es real, no voy a luchar contra ella, voy a dejarla estar, la acepto y voy a preguntarle qué quiere mostrarme. ¿Se ve la diferencia? Es lo que decía antes, básicamente con las emociones, con todas esas cosas que sentimos, que tenemos ocultas, que tenemos arraigadas, enquistadas en lo más profundo de nosotros, las tenemos ahí y van con nosotros a todos lados. Pero si nosotros somos capaces de sacarla con ayuda, con vulnerabilidad compartida, somos capaces de sacarla y presentarla y mostrarla, la vemos. Y cuando la vemos, somos capaces de girarla por todos lados y verla. Y ahí yo la tengo. Yo soy el que decido qué hacer con esto. ¿Vale? Entonces, en la gestión, el ego sigue al mando tratando de controlar la experiencia. En la aceptación, el ego se rinde y permite que la emoción exista sin resistencia. Y es ahí donde ocurre el milagro. Cuando dejas de resistir una emoción, cuando realmente la aceptas por completo, algo cambia. No porque la hayas controlado, sino porque la has integrado. La hiciste, la reconociste, la integraste como parte tuya y la aceptaste. Y en última instancia, las terapias se mantienen encerradas en tu yo, en tus problemas individuales, en tu historia personal, en tu necesidad de control. No te muestran que eres parte de algo mucho más grande que tú, que te sostiene cuando sueltas. No te revelan que existe un poder superior que puede restaurarte cuando admites que no puedes más. No te enseñan que tu rendición no es debilidad, es la única forma de acceder al poder real. Entonces, lo que yo hago es mostrarte cómo fue que logré aceptar esa verdad, incluso desde una perspectiva lógica, y cómo me ha ayudado a transitar de manera incluso mucho más segura por la vida. Porque en esa admisión, en esa rendición radical, se abre la puerta a que algo que ninguna estrategia de control puede darte. La paz que viene de saber que no tienes el control de nada, la serenidad que emerge cuando aceptas lo que es, y la conexión con un poder superior que puede restaurarte cuando sueltas. Aquí quiero recalcar, yo siendo una persona muy racional, muy lógica, en la dinámica que nosotros vamos a tener, te voy a explicar cómo llegué a aceptar, a entender, incluso de manera muy racional, la existencia de algo que es mayor a mí. Y cuando yo acepto eso, la entiendo de manera incluso lógica, a través incluso de la física, ocurre un milagro, ocurre una liberación. Me saco un peso de encima, suelto el control, se lo entrego a alguien, a algo, y ese algo está de mi lado. Y por último, el propósito. ¿Por qué las terapias no hablan de propósito? Porque la psicología tradicional opera en el dominio del yo psicológico, tus traumas de infancia, tus patrones de conducta, tu historia personal. Todo es explicable por tu biografía, tu ambiente, tu química cerebral. Pero el propósito profundo no está en ninguna de esas categorías, porque no es psicológico, es existencial. Entonces, las preguntas del tipo, ¿qué viniste realmente a hacer aquí? ¿Cuál es esa llamada profunda que sientes, pero no puedes nombrar, no sabes identificarla, está enquistada, pero no sabes por dónde agarrarla? ¿Qué parte de ti está pidiendo expresarse más allá del éxito convencional? No aparecen, ese tipo de preguntas no aparecen en las terapias tradicionales, pero no porque no quieran, sino porque su marco conceptual no incluye esa dimensión. En The Not Coach no te ayudamos a funcionar mejor, ni que te adaptes. Buscamos que estés consciente y que sientas tu propósito real. No construimos sentido psicológico desde tu ego. Conectamos con algo mucho más grande. Porque no viniste aquí a ser la mejor versión adaptada de ti. Viniste a vivir con propósito. Viniste a honrar esa llamada que sientes y viniste a vivir desde tu esencia. No desde tus construcciones de ego.
no del que yo quiero, del yo, de ese ego mío, del yo, del control individual, sin sentirme parte de un todo que es mucho más grande que yo, cuando yo pienso de esa manera, ocurren cosas que me van frustrando, que me van teniendo resentimiento, me van generando rabias, dudas, que al finalmente se van una sobre otra, una capa sobre otra, y se va comprimiendo y se va hundiendo. ¿Vale? Entonces, en The Not Coach hacemos algo súper diferente. No te diagnosticamos, te acompañamos. No te fortalecemos el ego, te ayudamos a trascenderlo. Ese yo que quiere hacer, que quiere controlar, trascendemos eso. Y cuando trasciendo esa barrera es cuando yo finalmente libero y me saco ese peso. No te aislamos en tu problema, te mostramos tu lugar en el todo, no porque las otras terapias sean malas, sino porque The Not Coach nació de una necesidad que ellas no cubren, la necesidad realmente de sanar y trascender. Entonces yo hablo contigo de la experiencia propia, del dolor que viví, del entendimiento y la aceptación sin temor, porque cuando yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. Así funciona esto. Yo pasé por eso, te cuento qué fue lo que pasé, qué fue lo que hice, qué fue lo que no hice, cuáles fueron mis dolores, cuáles fueron mis penas, cuáles fueron mis rabias, cuáles son mis resentimientos, qué me gusta, qué no me gusta. Así te muestro, quizás muy explícitamente, de que estás bien, de que no eres el único que tiene esos sentimientos y que a pesar de tenerlos, se puede salir, se puede trascender, se puede sanar. ¿Ya? Yo no soy un terapeuta con respuestas teóricas, ¿ya? No estudié psicología. No soy un gurú que todo lo sabe, no soy un coach que te da consejos desde manuales o un salvador que resuelve todos los problemas ajenos. Soy un gallo igual que tú, solo que tuve la suerte de pasarlo muy mal, quizás igual que tú, y ahí es el concepto ancla y clave de todo esto, que es la vulnerabilidad compartida. Nos sentamos tú a tú, face to face, one on one, verdad sin asco, sin tapujos. Eso es extremadamente liberador. Yo no soy un gurú, yo no te voy a decir qué caminos tomar, no te voy a dar tips psicológicos, nada de eso. Yo te voy a mostrar qué es lo que hice yo, qué hizo de estar parado en un piso 12 a estar aquí hablándote a ti, entendiendo que lo que yo estoy haciendo ahora es mi propósito de vida. Es algo que yo escuché siempre y que lo tapé. El ayudar, el servir, el acompañar, el estar con las personas, el entender y el caminar con ellas en una senda mucho más liviana, ese es mi propósito, eso es lo que yo escuché, lo entendí, lo acepté y ahora estoy transmitiéndolo a ti. Y esa es la magia de esta terapia, la vulnerabilidad compartida. Porque esto es sinérgico, es conexión y es transformación. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, si es que algo de esto te hizo sentido, si es que resonó contigo, si es que te dije, ¿sabes qué? Puta, yo llevo, perdón la expresión, pero yo llevo años en terapia o en distintos caminos, en libros, en coaching, pero todavía siento incómodo, todavía tengo algo que me falta trascender, que liberar, alivianar. Vamos a dejar un link ahora en los comentarios donde tú puedes agendar una reunión conmigo para que conversemos uno a uno y ver, y yo contarte qué fue el camino que yo hice, tú contarme en qué estás y a ver si este programa, esta terapia de acompañamiento y básicamente de, insisto, vulnerabilidad compartida resuena contigo. Así que ahí en el link, perdón, en el chat de la presentación hay un link donde pueden agendar para reunirnos media hora, conversar y ver si es que este camino te sirve a ti. Y las personas que agenden una reunión para esta semana van a tener un bonus que se los voy a decir cuando nos juntemos face to face. Muchas gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a terminar la presentación y a ver las preguntas si es que hay preguntas en el chat. Yo no los veo, entonces no sé si hay preguntas en el chat. José, yo, primero. Bueno, sí.
Lo que pasa es que salió un mensaje, no, esto es de la reunión propiamente tal, salió un mensaje que la reunión se acaba ahora en 15 minutos más. ¿Ya? O ahora ya van a ser 10 porque salió hace un tiempo, Sí. para que lo tengas ya, eso. El link ya del calendario está puesto. Dale, muchas gracias. Entonces voy a ver aquí en el chat. Ah, ya. Bueno, veo que en el chat no hay ninguna pregunta. No sé si quieren abrir sus micrófonos ahora, si tienen alguna duda, si quieren complementar algo, si quieren contar alguna experiencia. Es el minuto, nos quedan 10 minutos, tampoco vamos a alargar esto más de 10 minutos, que son los que quedan. No es la idea, porque la idea es que conversemos nosotros a través de este link, que agendemos una reunión, nos conversemos y nos juntemos a conversar cara a cara y contarte toda la historia. Esto fue básicamente un proceso que yo hice durante años, que lo depuré, y que esto es una presentación de que básicamente expongo que los caminos que yo hice anteriormente a esto, a mí personalmente no me sirvieron. Entonces la reunión que nosotros vamos a tener, personal, cara a cara, uno a uno, ahí te cuento, te revelo, te digo y conversamos y a ver si esto resuena contigo. Una pregunta, ¿puedo? Por supuesto. ¿Nunca mencionaste un relajante, un calmante o algo a las personas? ¿En qué sentido? No, no entiendo la Porque pregunta. siempre los psicólogos y eso te recomiendan algún tipo de pastilla o remedio para bajar la ansiedad, etcétera. ¿Sí? Lo que pasa es que ese medicamento, camino, está bien, está bueno, funciona, sirve. Porque hay un proceso, por supuesto, de estabilización química, biológica. Y yo también lo hice, también me estabilizó. Pero es un tema que es básicamente es como es tapar el sol con un dedo. Porque puedes estar toda la vida medicado, puedes estar toda la vida tomando ansiolíticos o lo que sea, pero tu problema al final no se va. ¿Qué pasa si pasa algo y no tienes acceso a eso? Ahí es donde ocurre la debacle, el desastre, y ahí es cuando te das cuenta de que finalmente no sanaste. No sanaste realmente como podrías haberlo hecho. Gracias. Claudia, tú tienes la Hola, mano. Hola, hola. ahí estoy. José, bueno, primero que nada, decirte que en realidad es súper interesante este momento que estamos compartiendo y que la verdad es que me hace mucho sentido lo que tú dices. En realidad, a veces las terapias tradicionales no te llevan al camino que tú necesitas. Cada persona es un ser independiente, entonces muchas veces la teoría de los psicólogos es como muy rígida. Que comparto contigo lo que tú mencionas, que las experiencias son, son únicas. Y me quería un poco en la parte del dolor. ¿Cómo manejas tú el dolor? ¿Cómo fue tu experiencia con el dolor? A ver, ¿Cómo transitaste tú? ¿Transitaste por años en el dolor y llegaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo pudiste superar? dale. Primero, gracias por la pregunta, porque es una súper buena pregunta. Y segundo, hay que entender que hay distintos tipos de dolores. Efectivamente, hay dolores quizás que vienen anterior a nuestra quizás conciencia adulta, nuestra infancia, pero que no los identificamos como dolores, ya los identificamos como, perdón, no los identificamos. Y ese a veces es el problema, que no sabes lo que es, está dentro tuyo pero no sabes lo que es. Lo que a mí me sirvió para enfrentar el tipo de dolor, ya sea desde esa época, quizás de la infancia, o de dolores que vienen después, con las relaciones, con las conductas y con distintos tipos de cosas, es aceptarlo. Porque el dolor básicamente no es gratis. ¿Ya? No es que a mí estoy sufriendo por algo gratis. ¿Ya? Y muchas veces nos pasa, incluso, que sufrimos, que sentimos un dolor
y no lo entendemos, ¿ya? Entonces, cuando tú entiendes que eres parte de algo superior, de algo mayor a ti, entiendes o puedes aceptar que ese dolor viene a enseñarte algo, viene a trascender en ti, viene a decirte que quizás el camino que estás tomando no es el correcto, que quizás las relaciones que estás teniendo no son las correctas, que quizás las decisiones que estás tomando no son las correctas. Insisto, el dolor no viene gratis, no es porque, oh, ahora me siento mal y sufro y tengo dolor. El dolor es una consecuencia de algo. Y es darnos cuenta y aceptar que a veces no tomamos las decisiones correctas, no tomamos los caminos correctos, y aceptar eso es tremendamente también liberador. Entonces, lidiar con el dolor, más allá de identificarlo, es aceptarlo, y cuando tú lo aceptas y entiendes que eres parte de algo mayor y que hay algo mayor a ti, entiendes y aceptas también que ese dolor viene a enseñarte algo, que muchas veces no entendemos qué, ni por qué está, pero con el tiempo y cuando miramos hacia atrás con perspectiva, entendemos el porqué. Y a veces ni siquiera lo entendemos, pero nos ayudó a corregir el camino. Vale. Julia, ¿qué tal? Hola, Hola, hola. hola. Me- eh, Te felicito por tu presentación, muy Gracias. valiente. Yo creo que muchos, y me incluyo, nos hemos sentido como tú en algún momento de la vida, donde el dolor, la incomodidad, la frustración, el no sentirse que algo raro pasa y que nadie más lo ve a veces. Mm. Es bien doloroso. Y uno en esta búsqueda de tranquilidad busca. Yo también hice coaching, también hice terapia. Y quería saber si tu método está basado en los estudios del doctor Hopkins, porque él habla de eso, de la aceptación, de rendirse, de que el dolor y todo eso tiene que ver con y el manejo también del ego. Esa era principalmente mi pregunta. Bueno, gracias por la pregunta. No, la verdad que no está basado en eso y qué bueno que hay un estudio de una persona con ese renombre que habla de eso. Pero básicamente mi método está basado en la experiencia. Cuando yo me vi enfrentado en un punto sin salida, básicamente, cuando ya había probado todo y me vi en ese punto, tenía dos opciones. Y suena duro decirlo, pero nuevamente, o saltar o rendirme. O rendirme a mi situación, a mi dolor. Y en esa rendición, cuando la vida, y ahí es cuando yo acepto y entiendo que hay algo superior a mí, distintas circunstancias de la vida me llevaron a un grupo de personas que me enseñaron, que me mostraron esto. Y ahí fue donde ¡fua! Se me abrió, se me expandió, se me abrió la conciencia, se me abrió el corazón, se me abrió el alma y básicamente como que uno hace como así, ¡fua! Abre el pecho y te liberas y botas todo. Pero el método básicamente está enfocado en eso y en los distintos caminos que yo hice y es una depuración de las mejores partes de los distintos caminos que yo hice que me permitió tomar la segunda opción, que fue no saltar y rendirme. Sí, porque de alguna manera lo que nosotros evitamos es lo que tú dices, es hacer el camino. Pero a veces eso hay que hacer, hay que hacer el camino y a veces el camino más largo y a veces el camino más doloroso, porque todo lo anterior también tiene un propósito y a veces el psicólogo no funcionó, a lo mejor hablando un poquito, el psiquiatra no funcionó, a lo mejor hablando el otro poquito, pero todo eso no es suficiente, o sea, muchas veces es todo el conjunto, como bien tú dices, que es necesario procesar porque es como el bebé, nosotros no podemos apurar un bebé para que sea para nuestro gusto. Todos los procesos tienen su tiempo y lo que pasa es que nosotros queremos manejar todo.
Exactamente, y por eso, perdona que te interrumpa, yo hago súper harto énfasis en que esto no es para todos, no es como llegar y ya, voy a juntar con José Ignacio y voy a salir y por arte de magia. Porque esto requiere un dolor, requiere mirar hacia adentro, requiere identificar los dolores, requiere identificar eh, los traumas, las cosas, Honestidad, perdón, honestidad, honestidad transparencia. brutal, honestidad Sí. brutal. Yo voy a ser muy honesto contigo, voy a ser brutalmente honesto contigo porque entendí, cuando las personas fueron brutalmente honestas conmigo, fue lo que a mí me ayudó a sanar. Entonces yo voy a ser brutalmente honesto contigo para ayudarte a ti, para que tú seas brutalmente honesto contigo porque entendí que es el camino que a mí personalmente me funcionó y es el que yo quiero mostrar. Mira, Gracias. gracias a ti, Julia. Se va a acabar la reunión ahora en cualquier minuto, así que me encanta hablar de esto, me fascina básicamente, es mi propósito. Así que les dejo, ahí está el link, también lo voy a dejar en el chat del grupo de WhatsApp para que nos juntemos, agenden una reunión y conversemos. De eso se trata, de conversar y quizás profundizar en las cosas que a todos nos pasan. Esa es la maravillosa perspectiva de la vulnerabilidad. A todos nos pasan cosas, no la ocultemos, no tengamos vergüenza, no tengamos miedo, miremosla, pasémosla, eso nos ayuda a transitar.